Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. José Francisco Alba, graduado en el Instituto Bíblico de Fe, ha trabajado en campañas evangelísticas en distintos lugares de España y pastoreado diferentes iglesias en Madrid. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Ananías. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 10 al 19. José Francisco Alba Polo, muy buenas tardes. Pues buenas tardes, Fran. Nos da mucha alegría de tenerlo hoy con nosotros. Para los amigos, José Alba. Sí, el de siempre. Muy bien. Para mí es un honor estar aquí, Fran, y que pues, me hayas invitado al programa. Siempre es una bendición estar hablando de las cosas del Señor. Amén. Y para nosotros, tenerte hoy con nosotros también es una tremenda bendición. Bueno, hoy tenemos que hablar de Ananías. Cuéntanos. Buen personaje. Un personaje bíblico. Tú eres también Sí. personaje, pero en este caso no bíblico. No me parezco a Ananías. Ananías era un personaje que es de esos personajes que hay en la Biblia, y perdón por la redundancia, pero es de esos personajes que no son Moisés, no son Abraham, pero son personas que en un momento dado, discípulos, como dice el texto al comenzar, que un discípulo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es el que aprende, el que escucha, el que obedece, el aprendiz. Sí. El discípulo. No vamos a llegar, querido Fran, nunca vamos a llegar más lejos. Más lejos. Nunca. Ni tampoco lo buscamos, ¿verdad? Claro. Podemos ser pastores o evangelistas, maestros, donde el Señor nos ponga, en qué ministerio, en qué área sirvamos. Hemos visto a los hermanitos limpiando y fregando la iglesia. Eso ¡Qué es. bendición! Discípulos, siervos, aprendices, todos del Maestro. Bueno, el significado de Ananías sabemos que es misericordioso, perdonador. Incluso hay una derivación del nombre que es también Dios se ha manifestado. Y yo creo que todo esto resume muy bien la vida de Ananías. ¿Tú qué crees? Pues a mí me parece que sí. Ananías fue un hombre misericordioso porque la situación que el Señor le puso delante era de esas situaciones de la vida que a uno le preocupan. Si vamos entrando en tema, claro, querido Fran, Ananías era un discípulo. Algunos escritos dicen que era un líder de la iglesia, y es probable que lo fuese. Pero la cosa es que el Señor le dice que tiene que ir a cierto sitio, allá en Damasco, en la calle recta, a casa de un tal Simón, a donde está Saulo.
Cuidado. Saulo. Saulo, de Tarso. Claro, escuchar Saulo, en fin, si hubiese dicho, ve a la calle recta que está el apóstol Pedro orando, no hay problema. Claro. Mira, ahí está un discípulo que ha venido de tal sitio, ve a saludarle, no hay problema. Claro. Pero decir Saulo era decir un talibán, Sí. era una especie de talibán, era una persona que estaba absolutamente en contra con los principios cristianos y con los principios de la Iglesia. De hecho, Saulo pensaba que defendía a Dios haciendo lo que hacía. ¿De qué viene todo esto? Cuando a Esteban lo apedreaban, Sí. él era testigo. Sí. Y a mí se me ocurre nada más que testigo. Lo mismo él era un ideólogo también de aquel acto, pero dejémoslo Sí, así. sí, sí, no sí. importa, dejémoslo así. El hecho es que era un testigo. Después de ese apedreamiento, la iglesia comenzó a huir. La iglesia empezó a salir de Jerusalén. Claro. Hasta Siria llegaron muchos. Sí. Probablemente alguno de ellos fuera Ananías, no lo sabemos. No lo sabemos. O que Ananías ya estaba allí. No sabemos bien cómo fue la historia. Pero lo cierto es que a causa de lo que ocurrió a Esteban, la iglesia salió de huida. Y Saulo salió detrás de mucho porque había muchos peces que se le escapaban y él no quería que se le escapara a ninguno. En su acción, en su sentir de poner la ley que él conocía y la ley que él tenía en su corazón, la ley que él quería. La de la matanza, la de hay que servir a Jehová de esta manera y de esta porque soy un fariseo. Sí, sí, sí. Y con cartas del Sanedrín para poder ejecutar. Que era lo más terrible, la labor. que iba documentado para hacerlo, podía Tenía hacerlo. licencia para matar. Podía hacer licencia para matar, nunca mejor dicho. Tenía licencia para matar. Me gustaría hablar sobre el contexto, José Alba, con tu permiso, porque la tradición bizantina no es un texto bíblico, evidentemente, pero es una tradición acerca de ese contexto en el cual tú nos estás mencionando. Dice que Ananías podía haber sido uno de los 70 discípulos que Jesús envió por parejas a predicar. Te leo el texto bíblico, se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 1, y nuestros oyentes lo van a poder ver en pantalla. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y esa tradición dice que de esos 70, uno podía haber sido Ananías. No lo sabemos, pero bueno, es simplemente un detalle curioso que podemos tener. Además, dice también esta tradición algo que tú has mencionado acerca del apedreamiento de Esteban. Cuando Ananías está orando y le dice al Señor, Señor, ¿cómo voy yo a ver a Saulo, siendo Saulo un asesino, una persona que golpea, que maltrata a tu pueblo, a los redimidos por la sangre de Jesús, ¿verdad? Dice esta tradición bizantina también que podía haber sido uno de esos 70 que estuvo como testigo presente ocular de cómo apedrearon a Esteban, y eso le llevó a conducir su vida a Damasco. Por eso, cuando Dios llama a Ananías, lo hace desde Damasco para que vaya a esta calle, como has dicho tú, derecha, recta, a buscar, en este caso, a Saulo y poder cumplir con el propósito de Dios. Es bastante interesante esta información. Es bastante interesante y seguimos con la situación. Yo me quedo en aquella situación cuando Dios le dice a Ananías, el Señor Jesucristo le dice a Ananías que vaya a esta calle, que vaya, que está este hombre, sentir cómo se quedaría él. Vaya, en España hoy en día diríamos vaya marrón. Sí. Vaya marrón. Vaya problemón. Esto es, vaya la que me ha tocado. Pero obedece. Este hombre, buen discípulo, obedece. Y va. Iba a imponerle las manos, sanidad. Iba a decirle el ministerio que iba a cumplir. El Señor Jesucristo se lo dice a Ananías. Sí, se lo da como tal. Sí, que iba a ser Saulo y Pablo iba a ser quien predicase a los reyes, iba a predicar a reyes, iba a predicar al pueblo hebreo e iba a predicar a los gentiles. Iba a predicar a los gentiles. Esto también se lo hace saber el Señor Jesucristo a Ananías. ¿Qué requisitos tenía Ananías? Ya hemos mencionado algunos, pero para profundizar sobre este personaje, ¿qué requisitos tenía? Era obediente, era serio en su creencia, era noble para con la obra de Dios, amaba la obra de Dios a tal extremo de saber que estaba en peligro, podía estar en peligro su vida,
Podía estar en peligro su vida. Pues tú imagínate que le da por pensar, y podía haberlo pensado, ¿y si esto que me ha ocurrido a mí es un producto de mi cabeza? Sí, de mi imaginación. Es un producto de mi imaginación. Pero, y yo me encuentro delante de este hombre que no viene precisamente a felicitar las Navidades, ni viene a traerme regalos de Reyes. No son de paz. No, este hombre viene a otra cosa y me encuentro ahí metido con él. Sí. Pero en cambio él arriesgó el amor hacia el Evangelio. Y el aquí amor tenemos de un Cristo. punto bastante interesante y me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cómo sabía él que no era un producto de su imaginación, que tenía que ir a la calle recta, encontrarse en la ciudad de Damasco, ir a esa casa, la casa de Simón, y poder hacer la obra de Dios en la vida de Saulo? Porque dice que el texto bíblico que Ananías estaba orando. Por lo tanto, podemos decir que Ananías era un hombre de oración. Pero ahí podemos destacar bastantes cosas. Hay Cuéntanos. una enseñanza muy bonita. Cuenta. Ay, qué enseñanza más bonita hay ahí. Mira, es curioso que uno estaba en oración. Ananías. Y el Señor le dice, ve a tal sitio, a la calle recta, a casa de Simón, porque allí está Saulo y está orando. Ahora hay una pregunta que yo quiero lanzar así, y la dejamos así. ¿Es extraño que un fariseo ore? No. Si los fariseos también oraban, mirad la parábola que cuenta el Señor Jesucristo. Sí. Ellos oraban, sí, pero eran oraciones mecánicas, eran oraciones hechas. Religiosas, podemos decir. Pero ahora el Señor Jesucristo firma, sella esta oración que estaba haciendo Saulo. Era una oración agradable al Señor. Era una oración que agradaba al Señor. Porque ahora ya no era Saulo el fariseo. Ahora era un discípulo. Ahora estaba pasando a ser Pablo, el cristiano. Y hay otra enseñanza que vamos a sacar, si me permites, Frank. Por supuesto. ¿Te das cuenta que mientras uno oraba, el otro oraba? Y cuando el uno oraba y el otro oraba, Dios opera, Dios obra, Dios obra milagros. Sí. Claro que sí. Dios se encontraba en medio. Cuando Dios quiere unir algo, es seguro que tiene que poner el sentir, el llamamiento, tanto en el uno la como en carga, el otro. El peso, el llamado, llamémoslo como queramos, pero esta va a ser la realidad. Cuando Dios quiere a alguien en un sitio o junto a alguien, Él se va a apañar, porque tiene fórmulas, Dios tiene herramientas para hacerlo, de que por medio de la oración, que es esa herramienta maravillosa que tenemos todos los cristianos, y a veces tenemos que confesar con tristeza que a veces la usamos bien poquito. Qué pena. Ahí, de lo que estás diciendo, me viene una pregunta retórica que podríamos hacer a todos los que están viendo el programa, y es: ¿puede ser que el pueblo de Dios no viva en unidad como consecuencia de que no estamos en oración? Porque lo que hizo que Ananías y Saulo se encontraron en esa casa y Dios pudiera hacer su voluntad era que los dos oraban y los dos recibieron confirmación a través de visiones de lo que Dios iba a hacer. Sin embargo, muchas veces las disputas, los desencuentros, los miedos que pueda haber entre el pueblo de Dios es como consecuencia de que no tenemos todo el tiempo de oración que deberíamos de tener. Los personalismos, querido, sí. Los personalismos. Es así. Pero debemos de, Frank, yo creo que es una oportunidad ahora mismo que rompamos una lanza y animemos una vez más que hay que orar. Que hay que orar. La palabra de Dios dice orad sin cesar. Orar. Si estás en problemas, ora. Si estás riéndote y gozoso, ora. Alaba al Señor, gracias, y ora. Eso es. Es que es tan difícil la vida, no se puede dedicar al día unos minutos, cuarto de hora, 20 minutos, cerrar la puerta de tu casa, de tu habitación, en el comedor o en el campo, si te puedes ir al campo, y decir: este tiempo es para el Señor, que separa el planeta Tierra, que yo quiero hablar con Dios. Eso es. Y Dios va a hablar contigo. Claro. Cojamos la oración, cojamos a Dios de la mano por medio de la oración. Amén. La oración eficaz del justo, decía Santiago. Puede mucho. ¿Verdad? Puede mucho, ¿verdad, Amén. querido? Amén. Bueno, vamos a hablar sobre limitaciones o defectos que podía tener Ananías. ¿Qué crees acerca de esto? ¿Qué limitaciones podía tener este hombre? Porque defectos entiendo que ¿quién no los tiene? Pues limitaciones que podía tener Ananías un poco ya lo hemos dicho antes. Hombre, él era un ser humano. Ananías era un ser humano, con sus prejuicios, con sus problemas, con sus personalismos, con sus miedos, con sus situaciones.
Y de pronto Dios le llama a un ministerio ocasional, porque es curioso, lo he dicho antes, y quiero volverlo a repetir. Este hombre no aparece más en la Biblia. Es de esos... El libro de Hebreos habla de toda una lista de héroes de la fe. Hebreos capítulo 11. La conocemos todos, ¿verdad que sí? Pero luego llega y dice, otros, no solamente esos. Sí, sí. La Biblia se compone y el pueblo de Dios se compone de otros. Otros muchos, miles, millones, pero otros. Ese es uno de esos otros. Bueno, ese es el corazón de este programa, esos otros. Esos otros, ese es el corazón de este programa. Muy bien, sí, es verdad. Pues otros. Ananías era otro. Otro de esos hombres que fueron usados en un momento concreto. ¿Me vas a permitir una anécdota? Por supuesto. Y perdona, es por lo que yo conozco, no puedo hablar de otro, te digo lo que yo conozco. Claro. Mira, me llamaron una vez de Oviedo. Yo estaba yendo a predicar en época de Manuel Buch, en General Laci, me invitaron a predicar a Oviedo. Y yo estaba yéndome todos los fines de semana a predicar uno al mes. Durante 2 años o 1 año y medio. Sí, sí, lo recuerdo, yo estaba en el seminario en esa época. Una madrugada me iba a pintar, me iba a trabajar. Y recibo un mensaje de una diaconisa, José Alba. Hemos cerrado la iglesia. Llevamos 15 días con la iglesia cerrada, 2 semanas. Cuando yo escuché ese mensaje, las carnes se me abrieron. Claro. Porque las iglesias se abren, no se cierran. Amén. Por ninguna... Hombre, si es tema como una pandemia, esto ya nos sobrepasa a nosotros, ¿no? Y ha habido que estar cerrada, y no hay más. Una ley de parte de jueces, de parte de gobiernos, ahí no hay más. Pero, total, que acabé el trabajo que estaba haciendo, estaba pintando en San Martín de Valdeiglesias, y Carmen y yo nos marchamos a Oviedo, a hacernos cargo para que la iglesia siguiese funcionando. Logramos, por medio de esta diaconisa, Mari Carmen, que nunca la olvidaré, la labor tan hermosa que hizo, organizar algunos hermanos que sí quisieron quedarse en la iglesia, un pequeño grupo, unos 10, 12, 15, pero ahí seguimos hasta que 4 o 5 meses más tarde vino un pastor, Suso Villa. Está en Estados Unidos. Ahora ya está en Estados Unidos, sí. Suso Villa. Y yo estuve allí 5 meses. Punto. Ocasionalmente trabajé ahí sirviendo al Señor. ¿Hiciste de Ananías? Yo luego regresé a mi casa, el pastor se quedó ministrando, fuimos Joaquín Yebra y yo, que nos invitaron a no sé qué, pero fue algo puntual. Sí, sí, sí. Ya está. Actualmente esa iglesia, son más de 150 personas en la congregación, está siendo pastoreada por un pastor, creo que es portugués, ahora mismo no recuerdo el nombre, y tú interviniste en un momento en el que la iglesia estaba siendo cerrada. Cerrada, no estaba cerrada. El Señor te utilizó como instrumento, claro, para que no se cerrara. Valioso. Porque si la iglesia sigue cerrada 5 meses, anda, ahora cuando viene el pastor, que busque a las familias, a ver dónde están. Es claro, lógico, claro. Ya se han ido a otras iglesias, claro. Ahora las vas a mover de otras iglesias. No. Yo sí podía moverlas porque eran 2 semanas y estaban perdidos y estaban sin saber ni qué hacer. Vamos a volver al tema. Volvemos, sí, Volvemos a Ananías, que te me vas por la M40 ya lo y sabes, luego que hay que rodear la ciudad completa. Vale. ¿Cuál era el propósito de la misión de Ananías? El propósito, poner las manos sobre Saulo, que recibiera ese don precioso del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Amén. Con todo lo que conlleva eso. Sí, 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 sí. El Espíritu Santo no es solamente el Espíritu Santo, es todo lo que da el Espíritu Santo cuando viene. Quiero leértelo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 15 al 16, dice: el Señor le dijo, ve, esto fue lo que el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto es tremendo, porque Ananías, para obedecer, tiene que padecer prejuicios y miedo de saber que su vida corre peligro por ir a casa de donde está una persona que, aunque esté ciega, es una persona que puede atentar contra su vida. Pero por otro lado, el llamamiento que Dios le está dando a Saulo de Tarso, ahora conocido como el apóstol Pablo, es un hombre
que Dios desde el principio le dice, de la misma forma que tú has hecho padecer a muchos, ahora en tu propio ministerio vas a aprender a padecer por causa del Evangelio. Y luego vemos la Biblia completa, el naufragio del apóstol Pablo, ¿verdad? Camino a Roma cuando quiere testificar delante de César, vemos cuando lo meten en la prisión con Silas. Del mar, naufragios terribles. Es decir, situaciones difíciles. Apedreamientos, linchamientos. Todo. Es decir, que hicieron todo tipo de cosas contra el apóstol Pablo por obedecer la palabra. Y el vocero de ese llamamiento fue Ananías. Y se me está ocurriendo una cosa, querido Frank. Y uno pensaría, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué naufragio? ¿Por qué palizas? ¿Por qué apedreamientos? ¿Pero puede un hombre aguantar eso? Y uno tiene que decir, sí, con la gracia de Dios. Siempre, claro. Sí, con la gracia de Dios. Pues claro que no, pues claro que uno por sí mismo ve... Salía la presidenta de Madrid, no sé si lo habéis visto en el telediario, seguramente, con un pedrusco así de gordo, sí, que han tirado, un adoquín, un cacho pedrusco, que han tirado a la policía estos días de atrás, y salía, imaginaos tirando pedruscos de estos a Pablo, a Saulo, a Pablo. Sí, por causa y de uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me iba a dejar yo hacer eso? Fíjate que la gracia de Dios interviniendo. ¿Por qué iban cantando a veces cuando los llevaban a los martirios, cuando los llevaban a los circos? Bueno, la Biblia y cuando dice iban a los circos, que Pablo y Silas cantaban antes de la mañana en prisión. Exactamente, y cuando iban a los circos no iban a ver a los payasos, no iban a ver a Fofó y a Miliki, iban a otros circos, a otra historia. Sí. Pero iban a hacer la comida de los leones. Iban cantando, iban adorando al Señor. La gracia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la gracia. Fíjate qué interesante. Saulo el religioso apedreaba a Esteban. Pablo el discípulo es apedreado por causa de la fe. Es interesante cómo cambian las tornas. La religiosidad nos llega a juzgar y condenar a los demás porque no son como nosotros o no piensan como nosotros. Sin embargo, la fe en Jesús nos hace experimentar quebranto, dolor, sufrimiento, persecución, por causa de la fe. Y en medio de esas circunstancias, el Señor se glorifica. Bueno, vamos a hacer un resumen porque la entrevista ha sido bastante interesante, pero vamos a traer al planeta Tierra todo lo que hemos hablado. ¿Qué enseñanzas prácticas podemos sacar nosotros de la vida de Ananías? Pues mira, te voy a decir alguna cosa, querido amigo y hermano Frank. Cristo sabía, te lo voy a leer y luego hacemos la enseñanza, ¿parece bien? Cristo sabía, el Señor Jesucristo, cuando mandó a Ananías a casa de Saulo, sabía. Dios siempre sabe. Y es aquí donde quiero enfatizar. Cristo sabe. Sabe la situación en la que está pasando tu corazón. Yo no lo sé. Tú me estás haciendo esta entrevista como hermanos de hace muchos años y captaipas. Pero lo que hay en tu corazón es que lo sabes Dios. Amén. Tus lágrimas en la soledad del pastor. Eso la conoce Dios y tú, y nadie más. El Cristo resucitado sabía la calle a donde estaba Saulo. Sabía el nombre del dueño de la casa. Y sabía la casa. Dios sabía, Cristo sabía, y Cristo sabe dónde te encuentras tú. Cristo sabe dónde se encuentra esta hermana. Este hermano que se ha quedado sin trabajo, esta hermana que está siendo tratada porque a lo peor o este hermano le ha pillado el coronavirus Dios sabe tu economía, Dios sabe dónde vives, Dios sabe tu calle, Dios sabe tu pueblo, tu ciudad, la plaza. Dios sabe de ti, sabe todo de ti, de tu intimidad. Lo que no sabe tu pastor quizá, o tu hermano, o tu hermana que vive contigo, Dios sí lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabía lo que estaba, quién era Ananías. Y Dios sabía quién era Saulo y lo que quería, como tú nos has contado y has leído, lo que quería para Saulo. El Señor sabía, el Cristo resucitado sabía que la calle era la calle derecha, por cierto que todavía existe hoy en día. Existe. En Damasco, en Siria, es la segunda ciudad más grande después de Alepo. Pero todavía existe esta calle. Sabía que era la casa de Simón, el Cristo resucitado sabía lo que estaban haciendo, que estaban orando. Qué bueno que Cristo sepa que estás orando. Y escuche tu oración. Qué bueno. Y qué malo cuando el Cristo sabe que no estamos orando. No, tenemos que trabajar, hay que hacer otras cosas, esto también, dicho de paso.
pero a veces no se dedica. Y no te digo nada cuando la Biblia crea una capa de polvo así, ya el tema es muy serio, ¿no? Leamos y oremos, hermanos. Sabía que estaba viendo una visión y que en la visión estaba un tal Ananías, que fue la respuesta a esa oración. Ananías que vino para imponer las manos, recibir el Espíritu Santo, que hablábamos hace unos minutos, con sus dones, con sus carismas, sus capacidades, sanando, operaciones, bendiciendo, dando, para bautizarle y para ser una nueva criatura y ser un discípulo, como fue el apóstol. Ahora sí, ahora ya ha nacido de nuevo. Qué curioso que Ananías le dirigió a todas estas, a este manjar, a estos bienes, pero por una visión que tuvo del Señor Jesucristo. estando en oración. Amén. Qué buena es la oración. Pues tremendo, me has dejado sin palabras, con todo lo que nos has contado, y esperamos que podamos contar contigo en otros programas, con otros personajes, porque cuando tú quieras ya tengo otros personajes. Es una bendición poder contar contigo, José Alba. Un beso para Carmen, para tus hijos, y que el Señor los bendiga mucho, y contamos contigo en otras ediciones. Cuando tú me llames, yo ya estoy preparando una. Cuando me llames, amén. Amén. Pues la tenemos hecha. Pues un abrazo muy fuerte, José. Un abrazo telemático, abrazo, una bendición grande. Gracias a todos. Que el Señor os bendiga mucho. Ánimo y a orar. Amén. Ananías, lo que significa es Dios es misericordioso, o Dios es perdonador, o incluso Dios ha manifestado. Eso mismo fue lo que experimentó Saulo de Tarso en su vida cuando fue Ananías a visitarlo. Dios se estaba manifestando de una manera poderosa. Saulo de Tarso era peligroso, perseguía a los cristianos, metía a los cristianos en prisión. Sin embargo, Dios estaba transformando la vida de este hombre para hacer de él un instrumento útil ante los reyes, ante el pueblo de Israel y ante los gentiles, nosotros. Si Dios pudo transformar a Saulo, a ti y a mí también nos puede transformar. Dios utiliza a Ananías, personas donde la gracia de Dios se manifiesta de una manera especial para que su obra se cumpla de principio a fin. La oración de Ananías y la oración de Saulo se encontraron en una casa, en la casa de Simón, a la derecha, en Damasco, y allí Dios manifestó su gloria. Tú y yo podemos ser instrumentos útiles para la obra de Dios. Discípulos y muchos los guerreros, Pablo, Esteban, Juan el Bauticero, David el Justiciero, Salomón ellos vencieron, siguieron y valieron, ya la causa les sirvieron. Y no te olvides de su madre María. Yo repito, saca muy guapo, Está bien. Porque me vea mi mujer, Seguro que se va. Vale. 1. Grabamos. Hoy vamos a hablar de Ananías. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos... No, era capítulo 9. No. Grabamos. Hoy hablamos de Ananías. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Grabamos. Eso mismo fue lo que experimentó el apóstol Pablo. Dios estaba Vamos, conclusión del tema 2, en 3, 2, 1, grabamos. Ananías, lo que significa es